El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou acordó este fin de semana los términos de referencia para comenzar a negociar un tratado de libre comercio con Turquía. El canciller Francisco Bustillo recibió el sábado a su par turco, con quien también firmó un tratado de protección y promoción de inversiones. Por otra parte, se inauguró la embajada turca en Montevideo, ubicada en Ciudad Vieja, y se informó que Uruguay abrirá el año próximo su representación diplomática en Ankara. Turquía, que tiene 85 millones de habitantes, es hoy en día el 10º mercado más importante para Uruguay. En 2021 exportamos a ese destino 200 millones de dólares, sobre todo el rubro más fuerte, ganado en pie. Ahora, claro, ustedes saben, la noticia de estos avances hacia un posible TLC quedó manchada por el gesto racista que el canciller turco realizó hacia manifestantes de la comunidad armenia que protestaban por su presencia, justo horas antes de la conmemoración del genocidio armenio en el entonces Imperio Otomano. Bueno, pero vayamos más allá de esa polémica al asunto de fondo. Puede haber llamado la atención la firma de este preacuerdo con Turquía. No parecía estar en el radar entre los mercados con los cuales Uruguay aspira a profundizar relaciones comerciales. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede dejar? Lo examinamos a partir de este momento con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Doctor Bartesagui, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Romina, Emiliano, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, una primera consulta. El planteo, sabemos, y el presidente Lacalle Pou lo dejó claro este fin de semana, de explorar esta posibilidad de un tratado de libre comercio con Turquía, vino de Turquía justamente. ¿Por qué el gobierno de Erdogan puede estar haciendo este tipo de planteo? ¿Está promoviendo, por ejemplo, otros acuerdos similares en la región o cómo habría que leerlo? Por el momento, Turquía tiene una relación a nivel de acuerdos comerciales, Romina, muy escasa con la región. Exclusivamente tiene un TLC con Chile, que ya tiene sus años, pero no se estaba observando un interés particular de expandir esos vínculos con países de América Latina. Esto sí se da en el marco de determinado interés de Turquía, que habrá que ver con los próximos meses a qué se refiere, y tampoco estaba en el radar, como decía recién Emiliano, desde el lado uruguayo. El interés de Uruguay estaba focalizado principalmente en China. Se hablaba de la posibilidad de Reino Unido con algunas dificultades, pero Turquía no estaba allí como opción, que después del viaje del canciller a Turquía surgió, que se pudo haber hecho un planteo, porque por supuesto muchos países asiáticos, y bueno, Turquía es una potencia relativamente importante en ese escenario, están queriendo acercarse a América Latina, entonces puede ser que este sea una reacción en ese contexto. Bien, y teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cómo tenemos que leerlo un poco de este lado? ¿Es una noticia importante para Uruguay esta posibilidad de un TLC con un país como Turquía? Sí, primero tenemos que analizar qué son esos términos de referencia, porque al no leerlos, al no tener ese documento, tampoco sabemos cuál es el alcance del acuerdo. Lo único que sabemos es que se anunció un acuerdo de libre comercio bilateral, se dice, entre Uruguay y Turquía. Allí ya nos dan cierta información. Ahí aclara bilateral. Primero bilateral, y ahí ya lo que automáticamente cuando aclara bilateral, porque nombra a Uruguay y a Turquía, no nombra al Mercosur, allí ya estamos de vuelta poniendo arriba de la mesa la negociación de flexibilización en el bloque, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que analizar. Y después cuando se habla de acuerdo de libre comercio, ese término se utiliza para acuerdos amplios. Pero luego hay que ver en los términos de referencia los plazos, las excepciones, si esto solo bienes, si es servicios, si hay de repente en ese acuerdo alguna cláusula que haga mención al Mercosur. Eso es lo que no conocemos. Por eso, a priori, podemos decir que es positivo, porque es un mercado relevante, 85 millones de personas, pero que además compran una gran cantidad de productos agrícolas, algunos lo que nosotros podemos proveer, pero también es un antecedente bien relevante en términos de flexibilidad, en términos de bilateralidad, porque Uruguay solo tiene el caso de México. Si logra ahora avanzar con Turquía sin mayores problemas en el Mercosur, bueno, otros que nos interesan mucho más,
están viendo esta situación y eso puede favorecer que se le dé un nuevo dinamismo a un proceso de negociación de la flexibilización que en estos últimos meses se había apagado un poco. Si interpreto bien usted, lo que dice es, más allá de eso, de la letra chica, digamos, a ver, los vecinos del Mercosur por ahora no han reaccionado ante la noticia, ¿no? Ese silencio puede leerse como que se viene ese proceso o esa voluntad que ha planteado Uruguay de flexibilizar y se va a aceptar de alguna manera. No diría que sea algo así tan sencillo, me parece que tiene que ver con que los vecinos Romina están atravesando tantos problemas que quizás no están siguiendo el día a día de este asunto y de repente yo diría que lo razonable, si me pongo en el lugar de un negociador argentino, brasileño, paraguayo, es decir, bueno, esperemos a la presidencia pro tempore de Uruguay a ver qué nos presentan, porque es ahora en el segundo semestre que Uruguay toma la presidencia del Mercosur, entonces allí tendrá que plantear un poco cuál es su escenario en cuanto a la bilateralidad, tanto en este caso de Turquía, como esperemos también que al inicio de esta presidencia se tenga también finalizado el estudio de factibilidad para alcanzar un TLC con China y esos dos elementos ya poder negociarlos en el marco de esa presidencia, ¿no? Claro, bien, entiendo. Pero, a ver, por lo menos puede ser una prueba para ver cómo avanza el tema de eso, cuánto nos permiten los socios del Mercosur la posibilidad de firmar acuerdos de este tipo bilaterales. Por lo menos es una prueba pensando en lo que tenemos desde hace tiempo arriba de la mesa, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con China. Hoy para mí eso es casi más importante que el eventual impacto, de un acuerdo que no hay que desmerecer, pero tenemos una concentración muy grande de productos. Pensemos que solo animales en pie es más del 40% de lo que exportamos a Turquía, y después hay muy pocos productos. 11 productos explican prácticamente el total de lo que exportamos a Turquía. Algunos pagan aranceles elevados, otros no tanto. O sea, el impacto de un acuerdo, bueno, hay que analizarlo. Pero yo creo que hoy lo más importante, hasta no conocer el alcance de esos términos de referencia, insisto, que es lo relevante para poder analizar seriamente el asunto, el antecedente de bilateralidad es lo que me parece que ahora sí atrapa la atención, porque estamos en un Mercosur que ya no hablaba hace meses del tema, un Brasil que ya está actuando solo bajando su arancel, ¿no?, sin el consenso de los miembros, y ahora Uruguay encuentra a Turquía, ¿no?, porque para bailar el tango se necesitan dos, entonces tiene a Turquía para poder iniciar este proceso, bueno, y eso me parece que pone nuevamente arriba de la mesa la discusión que ha planteado Uruguay hace tiempo de que queremos tener algún acuerdo bilateral. Esperemos que sea Turquía el camino por el cual se abren otras puertas, no quedarnos solo con Turquía, porque por supuesto que no podemos comparar el impacto económico de un acuerdo con Turquía con relación al de China, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, pero por lo menos ahí tenemos una señal y puede abrirse una discusión entonces más de fondo respecto a lo que nos habiliten o no los socios del Mercosur en torno a estos acuerdos bilaterales ya más de largo alcance. Claramente. Volviendo a un poco, usted dice, bueno, hay que todavía esperar, ¿verdad?, y tener más información en detalle de lo que podría implicar un acuerdo de este tipo. Capaz que conviene repasar brevemente algo más del comercio hoy en día entre Uruguay y Turquía, ¿no? De nuestro lado, por ejemplo, ¿qué es lo que hoy en día básicamente se comercializa y qué podría llegar a interesarle a Turquía y a nosotros mismos poder exportar en mayor medida o con otras condiciones, digamos? Bueno, a Turquía, por supuesto, que acercarse siempre a un país de las características de Uruguay, que además está en las puertas del Mercosur, siempre es relevante para un gran exportador de, por ejemplo, vehículos, ¿no? Entonces, es un gran exportador de vestimenta. Ojo que allí puede haber alguna sensibilidad también si es que se negocia, porque para que tengas una idea, solo de vestimenta, exporta a Turquía cerca de 20.000 millones de dólares. Digamos. Estamos hablando de un jugador muy potente de exportación de vestimenta, que eso puede traer algún problema en Uruguay, pero hoy lo que exportamos nosotros es lo que te decía, animales en pie. ¿Sí? Que, por cierto, somos con distancia el principal proveedor de lo total que compra Turquía de animales en pie, pero también exportamos pasta de celulosa, exportamos soja, cereales, arroz en particular, lana, poco de carne y poco de lácteos, y eso es, bueno, importamos fundamentalmente vehículos, productos de fundición de hierro y acero, también algunas máquinas eléctricas, muebles, plásticos, vestimenta, eso es lo que importamos. Tenemos un saldo comercial favorable. Si miramos los que exportan otros países de la región, por ejemplo Chile, nuestro comercio con Turquía
es relevante, pero yo diría que el ejercicio más interesante es ver qué le podemos vender de la cantidad de productos que compran, más allá de lo que ya tenés, porque Claro. los análisis tenés que decir, bueno, el comercio hoy es muy bajo, no es tan bajo en términos de millones de dólares, es bajo en términos de cantidad de productos que se exportan y por lo tanto de cantidad de empresas que están involucradas. Pero eso Turquía es un gran comprador de grasas, aceites que nosotros podríamos proveer, de frutas, de preparaciones alimenticias, de algunas bebidas, además de los animales en pie, las preparaciones en base a cereales también. Está comprando cada vez más pescados o productos de molinería o productos en base a hortalizas. No es tanto carne y lácteos, aquí no. Bueno, ahí va mi pregunta, ¿no? Sí. Porque hacemos hincapié en esto, en que a Turquía normalmente le vendemos ganado en pie, lo que, bueno, es toda una discusión a nivel interno, ¿verdad? Y en ocasiones, y también depende mucho de cómo está ese mercado acá para concretar o no esa exportación. Pero, ¿qué pasa con la carne? ¿Se puede agregar más valor en ese sentido a las exportaciones hacia Turquía? Sí, porque hay un arancel muy elevado tanto para la carne como para los lácteos. Pero ¿Hoy en día es eso una de las restricciones que tenemos entonces? No necesariamente. Yo te diría que no es un mercado que compre mucha carne o muchos lácteos, hasta el momento. A nivel mundial, ¿no? Los montos son realmente bajos si uno los compara con lo que compra de frutas o lo que compra de grasas, o lo que compra, ¿no? O sea, no creo que vaya a haber una corriente así muy grande de carne o de lácteos. No es carne o lácteos, me parece, este acuerdo de libre comercio. Lo que quise decir con esta enumeración de productos, Romina, que te estaba haciendo, es que en realidad hay que hacer un esfuerzo de identificación de oportunidades comerciales en este tipo de mercados. O sea, hay una potencialidad, pero no es tan automática. Con otros países, cuando vos cerrás un TLC, ya tenés muy claras las corrientes que se van a ver beneficiadas, y bajás el arancel y eso automáticamente ya es un beneficio automático, como por ejemplo lo que ocurre con China, ¿no? Lo que ocurriría con China, u otros mercados, en el caso de la Unión Europea, o si cerrás un TLC con Estados Unidos. En estos mercados es un poquito más complejo, donde cuando hablamos de acuerdos comerciales, necesariamente tenemos que ver un ejercicio que Uruguay se hace poco, que es el de promoción comercial. ¿Cómo identificás nichos para que más empresas exporten más bienes y más servicios? Ojalá estemos hablando de servicios. Yo iba a eso. ¿Hay posibilidades en materia de servicios? Sí las hay que estudiarlas, pero en primer lugar hay que ver si se está hablando o no de unos términos de referencia que incorporen servicios, porque acordate que los acuerdos de libre comercio, algunos son de bienes solo, algunos son de bienes más limitados, otros son más universales. Eso es una gran discusión, a ver qué es lo que está planteando Turquía, y después si hay servicios o no hay servicios, y cuando hablamos de servicios, si hay otros capítulos también que son bien relevantes en los famosos TLCs, que quizás acá no están. O sea, ya se negoció inversiones por otro lado, ese acuerdo que también fue anunciado, pero bueno, hay una gran cantidad de capítulos y de negociación de normas en los tratados que, bueno, no tenemos, como esto se firmó ayer, esperemos tener más información en las próximas horas, no tenemos claro realmente qué tan ambicioso, qué tan abarcativo va a ser este acuerdo con Turquía, y lo que a mí me parece más importante, cuánto tiempo va a demorar. Lo que a uno le gustaría escuchar cuando se hacen estos anuncios es que, bueno, está previsto para julio la primera ronda de negociaciones, o no para ya tener una idea en el tiempo, una certeza de cuándo es que empezamos a negociar el tratado, ¿no? A la luz de lo que sucedió del episodio del sábado, ¿verdad? Donde el canciller turco claramente ofendió a la comunidad armenia, y teniendo en cuenta que, bueno, que la comunidad armenia es muy importante aquí en nuestro país, ¿Uruguay debería, entiende usted, rever esta posibilidad de avanzar por este lado, por este acuerdo? ¿O nada cambia? No, sería un gran error. Uruguay lo que tiene que hacer es condenar un hecho que por supuesto fue lamentable. Y eso se debe condenar, y esperemos el embajador turco en la mañana de hoy en Cancillería pida las disculpas del caso. Es un incidente diplomático de relevancia que hay que condenarlo, lo condenó el canciller Bustillo, lo condenó el presidente de la República, y creo que lo condenó toda la sociedad uruguaya, ¿no? No creo que no quedó nadie que no lo condene, y me parece muy bien. Ahora, eso no quiere decir no seguir adelante en lo económico comercial. Si no caemos en el error de lo que algunos plantean con China, Romina, que porque China no condena la invasión de Rusia, no podemos hacer un TLC con China. No, porque si vamos a seguir ese camino en la política internacional, desconociendo que lo que va a primar es el pragmatismo, y todos los países del mundo están siendo muy pragmáticos, no te olvides que hasta el día de hoy
Alemania le sigue comprando gas a Rusia, que está invadiendo Ucrania, o que hasta el propio Estados Unidos volvió a mirar para Maduro porque necesitaba petróleo, o porque podríamos estar toda la mañana listando una gran cantidad de ejemplos prácticos en los cuales Uruguay no tiene que entrar. Eso no quiere decir no condenar cuando hay que condenar. Si hay que condenar a Venezuela, lo condeno, pero sigo comerciando. Si hay que condenar a Cuba o a Nicaragua, hago lo mismo. Si tengo una diferencia, si hay que condenar a Rusia, lo condeno, pero sigo comerciando, porque el mundo claramente va para ahí. Entonces nosotros tenemos que condenar lo que ocurrió, obviamente, en nuestro país con el canciller ruso, que es una ofensa no solo al pueblo armenio, sino me parece que a todo el país, y después, por supuesto, seguir adelante con el TLC, si es que es posible, ¿no? Doctor Ignacio Bartesagui, especialista en Relaciones Internacionales, profesor titular en la Universidad Católica, director del Instituto de Negocios Internacionales de esa casa de estudios. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Con todo gusto, un abrazo. Un abrazo.